estar aquí. Bueno, lo que yo traigo de ponencia, comunicación como le llaman acá, es un adelanto, es un avance como para mi tesis de maestría de literatura latinoamericana, que la estoy cursando en la Universidad de Costa Rica. Quería aclarar primero que en Costa Rica no hay dictadura ni ejército desde hace mucho tiempo. Nuestras lecturas van por otros lados generalmente, aunque consideramos que esos temas son primordiales a la hora de investigar los autores argentinos y autoras argentinas, pero creo que también hay otras cosas que nos diferencian y que nos amigan, que tienen que ver con otras temáticas, y por ahí más o menos va mi línea. Entonces por eso la ponencia mía va relacionada con el horror, el cuerpo femenino y la posmodernidad, en dos cuentos que serían La casa de Adela y Fin de curso, de este libro que recién publicó Mariana. Entonces, el interés de traer a la mesa de análisis una pequeña parte de la producción literaria de la escritora argentina Mariana Enríquez, específicamente dos cuentos de su más reciente libro, Las cosas que perdimos en el fuego, publicado por la editorial Anagrama, radica en la sensación de intranquilidad ante el efecto de horror que he experimentado como lectora mujer frente a las experiencias de familiar extrañeza, en su mayoría vividas por mujeres. En su libro, Tras los límites de lo real, David Roas propone que lo fantástico suscita la perplejidad tanto del personaje como del lector, a los que los obliga a buscar una explicación, un sentido a lo que ocurre. Por lo tanto, ante tal experiencia me he dado la tarea de iniciar un recorrido que me ofrezca la posibilidad de apreciar el mundo desde un ángulo de visión insólito, que desafíe el más ordinario y accesible horizonte de expectativas que tenemos sobre nuestra realidad, con la esperanza de consolidar una turbadora fuerza subversiva que haga frente a los discursos hegemónicos en relación al cuerpo femenino y sus implicaciones individuales y sociales en la actualidad en el contexto latinoamericano. Los cuerpos femeninos en los cuentos de La casa de Adela y Fin de curso son receptores de mutilaciones y o ataques de siniestra procedencia, dando cuenta que el cuerpo femenino como metáfora se visualiza como una alteridad oscura y negativa que debe ser controlada y o expulsada, así como un espacio hostil en el que se lleva a cabo una violenta confrontación de los horrores de la posmodernidad. En este sentido, el surgimiento del horror, o más bien lo horroroso, permite visualizar lo que la cultura patriarcal, esta dimensión simbólica social, lucha por mantener oculto, sepultado, encapsulado, restringido, segregado y distante en relación con el cuerpo femenino, porque lo considera una amenaza para su perpetuación. Es posible pensar la producción literaria de Mariana en el marco de la literatura latinoamericana, que se ha venido produciendo a partir de los años 90 del siglo XX, y ha estado a cargo de generaciones de escritoras y escritores que se han caracterizado por una postura subversiva, es decir, que no pretenden ajustarse a los estereotipos establecidos tradicionalmente para la literatura del continente. Al respecto, Camaño asegura que Camaño es filóloga y catedrática de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas escriturales producidas en la región son múltiples y abarcan géneros diversos y estéticas reapropiadas y reescritas por cada artista, desde sus propias inquietudes e intereses, donde se evidencian los complejos procesos culturales que se viven en las sociedades actuales y las ricas reflexiones que se realizan a través de ellos. Sobre este punto, la misma Mariana Enríquez, en una entrevista que dirige Osvaldo Quiroga en el programa Otra Trama en Argentina, afirma que a mí me gusta el cuento de terror y trato de escribirlo, pero trato de escribirlo a mi manera, lo cual es como una traducción. Afirmación que la coloca como escritora en un lugar inquietante en el marco de la literatura fantástica y que problematiza tanto la literatura de terror de corte anglosajón tradicional, consumida masivamente en América Latina, al mismo tiempo que aguijonea la tradición literaria argentina, proponiendo una reescritura del género fantástico desde la especificidad del contexto argentino y latinoamericano, pero sobre todo desde las voces femeninas, donde lo fantástico se ha ampliado y ha adquirido una vigencia como medio de plasmación de las múltiples realidades y situaciones que han vivido en el continente. Camaño. En este caso específico, realidades y situaciones que quizás sean reconocibles por mujeres latinoamericanas contemporáneas. Voy a saltar un poquito sobre lo que ella ha venido haciendo para entrar de una vez a
al aspecto ya más de los cuentos y ahorrar un poquito de tiempo y ir más aterrizando a la teoría. Sí, Michi Strausfeld plantea que Argentina en las últimas décadas está produciendo y elaborando lo que ella considera los capítulos más oscuros de su historia reciente, con la última dictadura militar que dejó un saldo de 30.000 muertos y de desaparecidos. Concepto que antes era inexistente y que define a las personas que fueron asesinadas, pero cuyos cadáveres no se han encontrado. También, por esta misma línea, Osvaldo Bayer menciona que la escritura de la nueva generación argentina está marcada por el terror que fue la dictadura, pero desde un lugar distinto, pues la literatura ha tratado de retomarla para tratar de explicarse lo que ocurrió, y además defiende que también tiene una variación temática absoluta, ya que después de la dictadura, donde no había libertad, de pronto se dan todas las libertades para la producción de libros, y vemos entonces que hay otra generación joven de escritores que escriben realmente lo que sienten y no recae sobre ellos la prohibición que tenían en las generaciones anteriores. La misma Mariana Enríquez ha hablado en algunas entrevistas y ha dicho que de alguna manera la dictadura argentina ha impactado su literatura, su producción literaria, ¿verdad? Pero también tenemos que considerar que ella es una escritora que era una niña para los tiempos de la última dictadura. Entonces me interesa el aspecto de ciertas reminiscencias que aparecen en los temas, pero más orientado hacia las preguntas de ella como escritora contemporánea, mujer en Argentina. Particularmente Las cosas que perdimos en el fuego ha sido percibido por una gran parte de la crítica como una propuesta feminista, que de alguna manera también ella refrenda, hablando de que lo que ella hizo en su escritura fue esta vez en este libro hacer un desplazamiento de la figura masculina y poner a las mujeres a hablar, ¿verdad? Darle voces a estas mujeres, y lo que hace es que la figura masculina pasa a estar en un lugar muy lateral, ¿verdad? Lo interesante es que esto haya causado tanta conmoción a la hora de ser leído, ¿verdad? Caso que podría parecernos una cosa bastante obvia ya en el siglo XXI, ¿verdad? En este sentido, algunos hombres que aparecen en los relatos son de alguna manera intrascendentes, no tienen papeles secundarios, ¿verdad? Y eso hace que de manera muy singular los textos de Mariana Enríquez se caractericen por una subversión con respecto al género. Para poder analizar estos dos cuentos es importante entender algunos conceptos de la posmodernidad que me interesa que se apliquen, que son, por ejemplo, algunos planteamientos del capitalismo tardío, que se va a manifestar de maneras diversas en las vidas cotidianas de las personas. Aquí vamos a trabajar sobre varios conceptos. Uno tiene que ver con el concepto de la velocidad, de los avances tecnológicos, del dictado de la ideología por no quedarse atrás, por ir a la vanguardia, ¿verdad? Que terminan por marcar las relaciones que se dan entre las personas. Todo ese movimiento, Jameson admite que quienes experimentamos los cambios no nos hemos acompasado al ritmo de esta evolución, a la mutación acontecida en el objeto, no le ha acompañado hasta ahora una mutación equivalente en el sujeto. Por lo tanto, los seres humanos nos enfrentamos a una constante reorganización psíquica en defensa del yo alterado, que debería ser explotado y construido como parte de un proceso reflejo para vincular el cambio personal y social. Esto basado en Giddens, que habla sobre la elaboración de la construcción del yo en la posmodernidad. Esta reorganización psíquica está determinada por una serie de mecanismos institucionales mediante los cuales el sistema dominante logra su eficacia en el disciplinamiento y en la legitimación del control social. En este sentido, Ana María Fernández explica que los dispositivos de poder exigen como condición de su funcionamiento y su reproducción no solo sistemas de legitimación, enunciados, normativas y reglas de justificación y sanciones de las conductas no deseables, discursos del orden, sino también prácticas extradiscursivas. Necesita soportes mitológicos, emblemas y rituales que hablen de las pasiones y en consecuencia disciplinen a los cuerpos. Todos estos aparatos que ejercen control sobre los cuerpos responden a las dinámicas que propone el sistema patriarcal desde una lógica heteronormada. Por lo tanto, siguiendo a Butler,
la diferencia sexual nunca es sencillamente una función de diferencias materiales que no estén de algún modo marcadas y formadas por las prácticas discursivas. Cito. Lo que nos permite aproximarnos al cuerpo femenino como una unidad que ha adquirido significados específicos a partir de su diferencia sexual, lingüística, política y cultural en un tiempo y contexto determinado. Y además tiene implicaciones tanto a nivel social como individual, pues va a determinar los procesos de construcción del yo en función de la imagen de mujer y las representaciones de realidad vigentes, las cuales se ofrecen como certidumbres que nos permiten operar en el mundo real con sospechosa estabilidad. Teniendo estas consideraciones, se abordarán los cuentos desde la perspectiva de literatura fantástica, donde lo fantástico, según Roas, se caracteriza por proponer un conflicto entre nuestra idea de lo real y lo imposible, cito. Y su objetivo, cito, va a ser precisamente desestabilizar esos límites que nos dan seguridad. De esta manera, la relación entre realidad y lo fantástico están ligadas a nociones de cultura y inconsciente, a partir de una relación de oposición, donde lo fantástico, según Ross y Jackson, se encuentra en el interior de la realidad como una fuerza subterránea subversiva, la cual está siendo constantemente silenciada en aras de la continuidad cultural, de la ideología y de la cordura individual. Esta fuerza subversiva está íntimamente ligada a la experiencia de la alteridad, reconocido como lo oculto de la cultura, según Jackson. La siniestra emergencia de lo reprimido que suele presentársenos tan familiar como extraño. En la casa de Adela, vamos a pasar por una experiencia de cuerpo femenino, mutilación y expulsión. En el cuento, la voz narrativa nos revela que el recuerdo de Adela aparece como un pensamiento recurrente en el día a día y que por las noches, si ella no lo evoca voluntariamente, Adela va a retornar a sus sueños. Se trata de una amiga de la infancia suya y de su hermano que tenía una deformidad, le faltaba el brazo izquierdo, y que desaparece de manera insólita la noche que deciden entrar a la casa abandonada del barrio, porque queda atrapada en esta. La incompletud de Adela la sitúa en un lugar marginal entre el grupo de pares que conforman el barrio, al considerarla defectuosa, provocando el asco y miedo de otros chicos, lo cual la hacía acreedora de apodos como monstruita, adefesio, bicho incompleto, generando una serie de fantasías colectivas relacionadas con la reclusión, segregación social, y amenazándola con que la iban a contratar en un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina, cito, ¿verdad? No obstante, lo que la hacía monstruosamente impúdica no era la mutilación de su brazo, sino el poco pudor que tenía al no ocultar su cuerpo defectuoso, y sobre todo su goce irreverente al exhibir ofensivamente su pequeña protuberancia de carne, retazo de músculo inservible, pues, cito, si veía repulsión en la cara de alguien, era capaz de restregarle el muñón en la cara o sentarse muy cerca y rozar el brazo del otro con su apéndice inútil hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas. La voz narrativa justifica el origen de esta amistad con Adela, aduciendo que era muy pequeña, que realmente Adela era la más amiga de Pablo, su hermano, e incluso destacando que el motivo se debía a la clase social de Adela, porque, como dice el personaje, ella era una princesa de suburbio, cuyos padres le traían los mejores juguetes importados de Estados Unidos, le organizaban las mejores fiestas de cumpleaños y porque tenía un proyector para ver películas en el living que evidenciaba de que su familia era adinerada. Sin embargo, nada de eso ocultaba su rasgo más sobresaliente, el muñón en el brazo izquierdo, al cual lo rodea un gran misterio que lo carga de una gran ambigüedad. Los padres de Adela aseguran que se trata de un defecto congénito, mientras que Adela desmentía esta versión asegurando que todo fue ocasionado por un ataque de un perro negro llamado Infierno, al cual su padre había tenido que matar cuando aún la llevaba mordida del brazo. Esta particularidad física además iba aparejada de otras características que la hacen parecer muy extraña, que la van desplazando no solo a un lugar cada vez más marginal, sino que la transforma en una alteridad inquietante, entre los cuales se describe su palidez, que es casi translúcida, que la torna de un color enfermizo, que tiene pecas, que sus dientes son amarillos, que el pelo rubio es demasiado fino y que también está comparado con una geisha, considerando también que la cuestión de la oriental, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica por lo menos sí se considera como una alteridad, ¿verdad? Incluso convivimos con muchas culturas, pero para nosotros siempre termina siendo una alteridad.
Características que casi van presagiando que el personaje sufrirá un proceso de transformación del campo de lo extraño a lo horroroso. Llama la atención en este proceso sobre todo el interés por las películas que Adela tiene por el interés que tiene Adela en las películas de terror, y contar historias donde las preferidas son sobre animales poseídos o personas con miembros mutilados. El evento fantástico del relato ocurre a partir de la obsesión que experimentan Pablo y Adela en la casa abandonada del barrio, que guarda al parecer un misterio indescifrable. La narradora explica que la obsesión por la casa abandonada viene de su madre, quien teme porque se esconda, cito, se esconda algo adentro, un ladrón, cualquier cosa. Representación tradicional del espacio femenino, la casa, ¿verdad? Debería proporcionarnos más bien el cobijo y la protección, pero en este caso aparece, ¿verdad?, como una amenaza producida por este abandono, ¿verdad?, que esta situación de abandono haya convertido esa casa en un lugar hostil. Pablo y Adela se obsesionan con la casa al punto de ir todos los días a sentarse frente a ella y escuchar las historias que guarda en su interior. De la casa poco se sabe en el plano de lo real. Se sabe que fue herencia de dos viejitos que se mueren uno tras de otro y que sus hijos están en disputa por la herencia de la propiedad. Como estructura muestra algunos detalles inquietantes, como las ventanas que estaban tapiadas, cerradas completamente con ladrillos, la puerta de hierro pintada de color marrón oscuro que se parece a la sangre según Adela, y llama la atención que para estar abandonada el pasto esté muy corto, amarillo y que parezca quemado, como si alguien lo hubiera arrasado. En ese jardín, cito, había una sequía infernal y al mismo tiempo era invierno. Finalmente Pablo convence a Adela de entrar a la casa de noche y Clara, que es la narradora, también las acompaña. Es más pequeña que ellos y los tres deciden entrar a la casa una noche. Adela espera fuera de la casa en el jardín, pero Clara percibe que a ella le ha cambiado el rostro y que su mirada se ha tornado perdida. Entran a la casa porque la puerta está abierta y cuando entran ahí entran en un viaje que es laberíntico, donde las habitaciones de la casa se van convirtiendo en habitaciones que no terminan nunca o puertas que no tienen cerradura o que cierran por dentro. En una de las salas se encuentran con unos estantes que en el primer estante van a encontrar lo que son uñas de personas y en el segundo estante van a encontrar dientes de personas. Cuando van a revisar el tercer estante la luz desaparece y se empieza a iluminar el lugar donde Adela se encuentra, que está cerca de una puerta donde entra y nunca más va a salir. Sin embargo, esta casa es una casa que tiene cierta vida, las paredes vibran, ¿verdad? Y estamos tocando todo lo que son los elementos de lo fantástico, pero voy a apurarme con eso porque realmente me interesa hablar de que una vez que estas personas entran en la casa, que ellos salen a buscar a sus padres y también la llegada de la policía. Los interrogan y una vez sobre lo ocurrido, pero no les creen su versión de los hechos porque no concuerda con una realidad aparente. Durante un tiempo los padres de Adela buscan explicación entre Pablo y Clara para encontrar respuesta satisfactoria de la desaparición. Pero siempre tienen la misma respuesta hasta que los padres se cansan, se resignan y terminan por mudarse. La voz narrativa en el presente nos revela que la desaparición de Adela sigue siendo un evento traumático que retorna en forma de recuerdo como amenaza fantasmagórica. Adela representa la alteridad, la otra, que se presenta desde el inicio como una niña mutilada y deforme, fuera de la norma y cuya existencia revela que esa marginalidad recibe una gran carga de violencia simbólica. Desde la alteridad, Adela se manifiesta como lo abyecto para Clara, aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Cristeva, 1998. Eso a lo que hay que someter o sepultar en lo más profundo del inconsciente. Entrar a las distintas habitaciones de la casa se presenta como un laberinto hasta donde el sentido se desvanece. En el techo cuelga un espejo que no hace más que devolver la imagen deformada y siniestra de una feminidad que es amenazante, extraña, heterogénea, escindida y retorna de manera violenta para restregarnos a nosotros mismos el muñón en la cara. Ni Adela ni la casa son lo que parecen. Ni Adela es una princesita mimada, ni la casa es una casa. Es más bien una cáscara máscara.
y dentro de ella se oculta algo que puede engullirnos. Es quizá un tanto siniestra la relación entre la casa y Adela, y es que ambas parecen corresponderse, pues son dos extrañezas en un barrio aparentemente ordinario. En Adela se encarna esta niña monstruo que es tratada como fenómeno, siempre resistiendo las amenazas de reclusión, el circo, el hospital, que se reproduce en la entrada de la casa, porque el olor de la casa también huele a hospital, por su desproporción, que pone en crisis la imagen del cuerpo femenino, mientras que la casa, que no es más que una cáscara máscara de siniestras intenciones y cuyos zumbidos no cesan hasta que se traga Adela. Dentro de esta casa casi podría decirse que se asemeja a un espacio psíquico femenino, que se lleva a cabo un viaje temerario en el cual la disolución del yo es la mayor amenaza, la profecía de su retorno. Acá vive Adela, cuidado. En el otro caso del otro cuento, fin de curso, el cuento inicia con una frase que dice: nunca le habíamos prestado demasiada atención. Comienza diciendo la voz narrativa para referirse a Marcela, una compañera de secundaria cuya presencia en el salón de clase ha sido inadvertida hasta que suscita el primer evento que llama la atención y que todas las chicas del salón perciben. Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda y sangraba para conmoción de todas las presentes. Antes de este evento, Marcela era menos que una chica del montón. La voz narrativa la describe como una de esas chicas, cito, una de esas chicas ni demasiado inteligentes ni demasiado tontas y que tienen todas esas caras olvidables, cuyo único rasgo que la diferenciaba era que se vestía mal, feo y algo más. La ropa que usaba parecía elegida para ocultar su cuerpo. Se advierte que su nombre podía ser genérico, cualquier nombre de estos intercambiables que suelen tener las chicas en las que nadie se fija. Cito. Básicamente se trata de una persona lo suficientemente andrógina para no sobresalir, ni siquiera para ser reconocible como una chica dentro de los parámetros que establece la heteronormatividad respecto a la vestimenta asignada al cuerpo femenino. Con Marcela suceden 3 eventos que van estrechando de forma siniestra la relación entre la protagonista y ella. El primero fue el día en que se arrancó las uñas de la mano izquierda, por lo cual sangra mucho pero no existe señal de dolor. Posterior a este evento, para tener un séquito de adolescentes como ella que quieren ser sus amigas. Perdón, adelante un renglón. Posterior a este evento, pasa a tener un séquito de adolescentes como ella que quieren ser sus amigas. Sin embargo, los padres no quieren que sus hijos se les acerquen porque la estigmatizan como desequilibrada. Marcela regresa al colegio con las uñas vendadas y la promesa de los padres a la institución de que se recuperará pronto y que está siendo asistida en terapia, que está contenida. El segundo sucede en el baño. Marcela está mirándose al espejo en la única parte donde realmente podía hacerlo, dice el personaje, porque el resto estaba descascarado, sucio, o tenía declaraciones de amor o insultos de alguna pelea de chicas rabiosas con fibra o lápiz labial. Este dato es importante considerando que el espejo va a ser una cuestión reflectiva y podemos preguntarnos si esa persona que se mira en el espejo es una persona que tiene en sí misma una huella de pelea entre chicas, una feminidad sucia, ¿verdad? Incluso violentada, que podría justificar el hecho de que ella se autoagreda. Frente a este espejo, ella se corta con una gilet el rostro y empieza a sangrar, pero pareciera que no siente dolor. Después regresa al colegio y se presenta el tercer evento, que es que sale del baño y porque empiezan a aparecer una serie de espasmos como si ella se estuviera defendiendo de alguien, que eso es un evento también muy sobrenatural en el curso, ¿verdad?, de sus compañeras, y todas las siguen al baño más porque quieren saber qué va a suceder y al mismo tiempo porque se sienten responsables de lo que le pase a ella. Este es un guiño para preguntarnos sobre cuál es la violencia simbólica que este personaje ha venido sufriendo antes de estas autoagresiones, que después van a estar materializadas en una especie de ente. En este evento, Marcela le indica a la narradora que, cito, que es un hombre que tiene un vestido de primera comunión,
que al parecer tiene el pelo engominado y que en ese momento la obliga a hacer ciertas cosas y que le quiere decir un mensaje a la narradora, mensaje que es interrumpido por la entrada de una profesora. Marcela nunca regresa a la escuela después de este evento, lo que precipita que la narradora la visite y al llegar a su casa la encuentra con otro semblante, más serena y con rastros de una lenta recuperación. Al preguntarle el mensaje que el engominado tiene para ella, Marcela le responde: ya te vas a enterar, él mismo te lo va a contar algún día, te lo va a pedir pronto. De regreso en el autobús, la narradora percibe palpitaciones por una cortada de trincheta que se hizo la noche anterior y agrega: no me dolía, me masajeé la pierna con suavidad pero con la suficiente fuerza para que la sangre al brotar dibujara su fino trazo húmedo sobre mis jeans celestes. En este cuento, a diferencia del anterior, se nos plantea un cuerpo ambiguo que oculta sus formas femeninas, ¿verdad?, en una máscara de un cuerpo más andrógino, lo cual coloca este cuerpo en el lugar de lo indescifrable. Es percibido como una transgresión, lo que hace tambalear la imagen del cuerpo patriarcal. No obstante, este acto transgresor debe recibir un castigo que reordene la continuidad del sistema, por lo tanto sancionado socialmente por el grupo de chicas cuya estrategia contra Marcela consiste en anular su existencia, ignorando su particularidad y convirtiéndola en una más homogénea sin identidad, es decir, hacer un borrado simbólico de ella hasta que lo horroroso irrumpe violentamente en la estabilidad del salón de clases. Se podría pensar quizá que el engominado es la representación del sistema patriarcal despiadado que se manifiesta como un ente que emerge para disciplinar, controlar y someter en miras a su propia supervivencia. Pero existen otros temas alrededor de este cuento que podrían ser preocupantes, y entre ellos la seducción que existe en esta autoagresión. Rápidamente, a manera de conclusiones, hay algunas líneas que se van a tratar en este análisis posterior a plazos más profundos. La situación de la casa de Adela son al menos dos de los cuentos, ¿verdad?, en el que el cuerpo parece desencadenar energías desconocidas u ocultas, las cuales se encuentran tanto expuestas como ocultas en el proceso de construcción del yo en la posmodernidad. Una serie de imágenes sobre el cuerpo presentes en la casa de Adela y fin de curso son síntomas de la posmodernidad, como los cuerpos fragmentados, por ejemplo, resultado de una realidad que no es ni homogénea ni estable, como parece pretenderlo. El cuerpo femenino es un punto de intersección en el que coexisten lo real y lo fantástico, en el que tras la experiencia de la violencia a partir de la aparición del horroroso, se transgrede el orden de la heteronormatividad que sostiene la ideología patriarcal. ¿Listo? La literatura es, desde sus inicios, un modo de explorar la realidad. Durante mucho tiempo se la creyó una de las formas posibles de representar la realidad. Así, la posibilidad de la mímesis guiaba los intentos de los artistas por captar el orden y estado de las cosas que poblaban el mundo. Esta literatura, muchas veces emparentada especialmente con el denominado realismo clásico decimonónico, mal entendido como costumbrismo mimético o transparencia ilusoria, según Sandra Contreras, por ejemplo, si bien persiste aún en ciertas producciones de la narrativa argentina contemporánea, ha sido reemplazada por nuevos realismos. Esto es, obras que, asumida la imposibilidad de la representación, parten de la resignificación de lo real para dar cuenta de las múltiples posibilidades hacia las que dicha noción se expande. Como explica Graciela Esperanza, entonces, a pesar de la sepultada ambición ingenua de imitar o representar la realidad, convivirían en el amplio panorama de la literatura argentina contemporánea autores y obras que, sin darse por enterados, insisten en dar batalla a la posibilidad de la mímesis, y otros que, en cambio, y anoticiados de la imposibilidad de tal empresa, dice la autora, habilitan la lectura de nuevos modos del realismo a partir de una reconfiguración de la consideración de lo real. Esto supone en consecuencia una transformación en los modos de representación de eso real y pone en evidencia el innegable carácter inestable, arbitrario y abierto de ese concepto. Y además la apertura a lo que la autora llama nuevas vías de exploración de lo real.
En consonancia, afirma Sandra Contreras, una lectura de nuevos realismos exige hoy justamente dar cuenta no solo de nuevas formas de representación de la realidad, como si la realidad pudiera representarse siempre del mismo modo, sino antes bien de la transformación en las nuevas coyunturas históricas de la noción misma de real. En el ámbito de los nuevos realismos, este intento podría leerse, por ejemplo, en el caso de César Aira. Contreras encuentra en la obra del autor esta operación de radical transfiguración del nudo formal del realismo. Textos que se alejan de la trama contenida y a través de la explosión del verosímil como estrategia, evidencian la necesidad de un salto o pulsión hacia lo real definido de un modo completamente novedoso. Se propone entonces, en contraposición a la tradición clásica, esa precipitación y desborde del verosímil y sobre todo, y desde allí, la ambición de tamaño inusitado, según Contreras, hacia lo real, como marcas de un nuevo realismo y por extensión de un nuevo intento de exploración de lo real. Estas consideraciones y nuestras lecturas del fantástico argentino contemporáneo nos llevan a pensar que un movimiento similar puede observarse en este ámbito. Creemos que también allí existe una convivencia entre textos que se organizan desde las convenciones clásicas del género y otros que se alejan de esa tradición, sin por ello distanciarse totalmente, a partir de nuevos modos de configurar lo fantástico y lo real. En este sentido, observamos en el panorama de la narrativa argentina contemporánea obras que en algunos casos responden a la lógica tradicional del fantástico, donde un evento sobrenatural irrumpe y enfrenta dos modos de consideración de lo real irreconciliables, lo posible y lo imposible, y otros casos en los que ese mismo efecto de lectura tiene lugar, pero en ausencia del componente irreal. En estas últimas, el extrañamiento o enrarecimiento de la situación que el relato presenta, ese vacío de sentido, resulta no de un hecho imposible, sino de un gesto, de un elemento o una situación perfectamente normal que pone en evidencia la posibilidad de que algo inesperado suceda. Aquí la convicción que está en el origen del fantástico permanece, aquella que asume que lo real es una construcción subjetiva e inestable. Lo que se modifica son los modos a través de los cuales esa evidencia se pone de manifiesto. De alguna manera se suaviza aquello que suscita el efecto característico de estos relatos. Ya lo fantástico no es el fantasma, la transmigración, sino, por ejemplo, la cotidianidad transformada por un vacío repentino, algo que debería estar y ya no está, o al contrario, un elemento, un gesto, una presencia en el lugar equivocado que pone en tensión al mundo narrado y al del lector. En este sentido, postulamos un cambio en los contenidos de los eventos narrados y en las estrategias narrativas, que, como veremos, nos permite proponer cierta transformación del fantástico tradicional. Desde aquí nos permitimos pensar que las nuevas vías de exploración de lo real, que caracterizan, según parte de la crítica argentina, a las vueltas al verdadero realismo, y aquellas que observamos en el fantástico, se acercan, sitúan en una nueva relación, siempre en tensión, a estas categorías asumidas muchas veces como opuestas. Este acercamiento en los modos de concebir lo real y en consecuencia las transformaciones que a nivel de estrategias narrativas suponen tanto los nuevos realismos como el nuevo fantástico, acentúan la imposibilidad de pensarlos como categorías contrapuestas, sino en constante apelación y diálogo. Bueno, acá en un momento de trabajo caracterizo lo fantástico, lo voy a pasar porque creo que todos tenemos referencia, ¿no? A mí me interesa simplemente puntualizar que cuando hablo de lo fantástico lo distingo de otros espacios como lo maravilloso, la ciencia ficción, el fantasy, etc. Si me puntualizo, el choque entre lo posible y lo imposible en el orden de lo real es entendido como una percepción personal y subjetiva, pero refrendada por lo colectivo. Según Reitz, y esto me interesa puntualizar, el relato fantástico descansa sobre la problematización de esa visión convencional, arbitraria y compartida de lo real. La poética de la ficción fantástica no solo exige la coexistencia de lo posible y lo imposible dentro del mundo ficcional, sino también el cuestionamiento de dicha coexistencia tanto dentro como fuera del texto.
parte. En estos relatos entonces se plantea la posibilidad de una grieta, un intersticio por el cual lo imposible, lo que no puede ser pensado ni nombrado, esto indecible que hablábamos más temprano, aparezca en convivencia con lo que es. La aparición de lo que no es sitúa al lector frente a la duda y le permite observar la construcción de ese discurso. Pero, y aquí lo interesante, el movimiento no permanece en ese nivel discursivo, sino que luego esa duda puede trasladarse al espacio de lo verdaderamente existente. La realidad que se vive y comparte aparece entonces como otra construcción, como un discurso más. Es claro entonces que la relación que se establece con la lectura del fantástico y el realismo no es entre el texto y la realidad, sino entre una concepción de lo real y una concepción de la literatura, que dependerán de las coyunturas históricas. Ahora bien, hasta aquí se han presentado para su caracterización teorías del fantástico que con ciertas diferencias y reelaboraciones podrían pensarse como parte del enfoque tradicional inaugurado por Todorov en ese estudio ya de referencia sumamente tradicional, Introducción a la literatura fantástica. Sin embargo, y como hemos dicho al principio, entiendo que el fantástico contemporáneo pareciera haber ido apartándose de esta norma y por lo tanto estas teorías tradicionales ya no darían del todo cuenta de la transformación del género. Me gustaría partir cerrar esta última parte antes de ir al análisis concreto de los casos con una cita de Rosalba Campra que para mí resultó muy reveladora porque a diferencia de otros posicionamientos teóricos, ella encuentra en el nivel narrativo, o sea, el cambio formal que permite hablar de la transformación del género. Entonces, ella dice, bueno, que mientras la mayoría de los textos fantásticos de la primera mitad del siglo XX deben su inclusión a la presencia de vampiros, fantasmas y dobles, agotada o por lo menos desgastada la capacidad de escándalo y desasosiego del tema fantástico, la transgresión se expresa a través de roturas en la organización de los contenidos, no necesariamente fantásticos. Es decir, su manifestación puede rastrearse fundamentalmente en el nivel sintáctico. La aparición del fantasma ha sido sustituida con la irresoluble falta de nexos entre los elementos de la pura realidad. Nos proponemos entonces, y de estas consideraciones, dialogar con estos aportes a partir del análisis del fantástico de Samantha Schweblin, reconocida escritora argentina, en dos de sus cuentos. Encuentro en la autora dos series de textos, ¿no? Una serie respondería a esto que vengo caracterizando como fantástico más tradicional, donde aparece un evento sobrenatural que desestabiliza, bueno, cuentos como Mariposas, en el que niñas y niños que salen sin explicación convertidos en insectos voladores de la escuela, Última Vuelta, un texto que recuerda al Axolotl de Cortázar, donde dos niñas bajan del carrusel y una de ellas aparece convertida en anciano. Pero me interesa la segunda serie que encuentro en esta autora, en donde ese efecto, como decía antes, de terror aparece, pero en ausencia de lo sobrenatural. De ahí comienzo con uno de sus textos que aparece en Pájaros en la boca, que se llama Mi hermano Walter. En Mi hermano Walter, la voz narradora cuenta los hechos que suceden alrededor de una familia de clase media en claro ascenso, en la que la presencia de Walter, que sufre una profunda depresión, es el eje que organiza la realidad y que luego irá desdibujándose. El texto comienza. Mi hermano Walter está deprimido. Lo visitamos con mi mujer todas las noches cuando volvemos del trabajo. Compramos algo de comer, le gustan mucho las papas fritas con pollo y le tocamos el timbre alrededor de las 9. Atiende y pregunta, ¿quién es? Y mi mujer dice, nosotros. Y él dice, ah, y nos deja entrar. Una docena de personas lo llaman por día para ver cómo está. Él levanta el tubo con esfuerzo como si pesara 1 tonelada y dice, ¿sí? Y la gente habla como si mi hermano se alimentara de estupideces. Si le pregunto quién es o qué quieren, él es incapaz de responder. No le interesa lo más mínimo.
Está tan deprimido que ni siquiera le molesta que estemos ahí, porque es como si no hubiese nadie. Fin de la cita. Con el correr del relato, la familia se amplía, se reorganiza, hay nuevos proyectos comunes y Walter permanece cerca pero ausente y triste. Walter no acompaña el empuje del grupo, su presencia se recorta inmóvil sobre el fondo en continuo movimiento que representa el presente familiar. La tristeza lo transforma en alguien distinto, extraño. El ritmo es vertiginoso, los éxitos familiares se suceden y se constata la presencia, siempre igual, del hermano que sufre y cuyos motivos se ignoran. Cito: los nuevos cereales se venden muy bien y la granja va sumando empleados y compradores mayoristas. Estamos haciéndolo bien. Y ya somos tantos que casi no hay un segundo en el que Walter se quede solo. Nos alivia saber que siempre hay alguien disputándoselo, peleando la silla que el médico dejó junto a él en la sombra, con la responsabilidad de alegrarlo, de contarle buenas noticias, de hacerle ver lo feliz que cualquiera de nosotros puede llegar a ser si realmente se esmera en eso. Fin de la cita. Hay una normalidad que se organiza alrededor de esa vida en familia compartida y exitosa, a pesar de la presencia de Walter. El tiempo pasa. En la noche de fin de año, cuando todo es celebración, de repente hay algo que el narrador percibe, algo anormal, algo que no tiene explicación y entonces rasga lo real. Y este es el cierre del texto. Cito: ya hace tiempo que aparto cada tanto a mi hermano, o busco un momento en el que estemos tranquilos y le pregunto qué le pasa. Él mantiene su silencio, pero deja automáticamente de mirarme a los ojos. Pienso que es difícil preguntárselo ahora, porque ya son las 12 en punto y con el brindis tiramos fuegos artificiales de esos que iluminan el cielo entero y la gente grita y aplaude y pide más. Veo a Walter sentado en su silla, la espalda de Walter, y a mi hijo pasar corriendo junto a él, arrastrando su guirnalda. Entonces la pierde, se le cae. Enseguida se da vuelta y vuelve para buscarla. Algo más pasa. Walter se inclina hacia el piso y la levanta. Su movimiento me resulta insólito, me impide moverme o decir nada. Walter mira la guirnalda y por un momento todo me parece confuso, gris. Es solo un momento, porque enseguida mi hijo se la quita y regresa corriendo hacia su madre. Pero me tiemblan las piernas. Casi siento que podríamos morir todos por alguna razón y no puedo dejar de pensar en qué es lo que le pasa a Walter, en qué es lo que podría ser tan terrible. Fin de la cita. En este final aparece el terror latente durante todo el relato. Se instala a partir del movimiento de Walter, un gesto imperceptible que en otro sería absolutamente trivial. Ese movimiento nimio suscita en el narrador el temblor físico, el miedo que desborda al punto que hace presente la posibilidad de la muerte. ¿Qué es lo que podría ser tan terrible? El texto termina allí. No hay explicación para lo que ha sucedido. Hay interrogación, silencio y vacío. Lo que desarma lo real es la constatación de la falta de explicación ante esa presencia ausente, la desconexión entre ese gesto y lo real. En este caso, entiendo que lo fantástico se manifiesta en la sensación de extrañamiento que genera lo real mismo, en la imposibilidad que encuentran, aunque sea momentáneamente, los personajes para darle sentido a la experiencia, a lo inmediato real que les toca vivir. Retomo ahí palabras de Aichi. Me gustaría acá citar una palabra muy breve de Rosalba Campra que me parece que dialoga muy bien con este caso del cuento de Samantha Schweblin. Dice: el cuento fantástico que instala el terror gracias a sus propios vacíos juega con un terror no exorcizable. Aquella mínima seguridad tiende a ser suplantada por la ausencia de un enemigo. No hay lucha, sino la imposibilidad de explicación de algo que ni siquiera se sabe si ha ocurrido o no. El héroe fantástico ya no puede combatir, se enfrenta con una forma de la nada, un punto interrogativo mucho más inquietante, más fantástico hoy que una legión de fantasmas. Fin de la cita. El segundo texto, que me parece que también de alguna manera ilustra esta categorización que intento hacer, se llama Mis padres y mis hijos, está en 7 casas vacías, el último libro de Samantha Schweblin. Y acá la situación inicial es, bueno, hay 2 padres separados, divorciados, la madre llega con los niños a la casa donde van a pasar unos días de verano,
con el papá y con los abuelos. Aparentemente los abuelos sufren de cierta demencia senil, esa es al menos una de las posibilidades de interpretación. Entonces, la madre, antes de que lleguen los hijos, bueno, manifiesta su preocupación a su ex marido. El ex marido le dice, bueno, están enfermos, Marga. El narrador ve a sus padres jugar desnudos en el patio, los ve mojarse con una manguera y reír. Los niños llegan, saludan al padre y entran a la casa. Unos segundos después, el matrimonio que se quedó hablando, es decir, padre, madre y la nueva pareja de su mujer, se dan cuenta de la ausencia, ¿no? Ahí comienza la búsqueda de los niños. La situación se agrava enseguida cuando Marga, la madre, descubre que los abuelos desnudos tampoco están a la vista. Niños y abuelos han desaparecido y, según su madre, podrían estar haciendo cualquier cosa. El terror aparece una vez más ante la posibilidad de que algo imposible suceda. Aquí tiene la forma solapada del posible contacto corporal sexual que no se nombra, pero cuya latencia provoca la desolación. De pronto, la aparición de un elemento habitual pero desconcertante aumenta el terror. En el patio aparecen sucesivamente las prendas de los niños desparramadas a lo largo del jardín. Lo terrible tiene una forma cada vez más palpable y el cuerpo de Marga empieza a temblar. Cito: Marga va unos metros delante de mí cuando se detiene y levanta algo del piso. Es algo azul y lo sostiene de una punta, como si se tratara de un animal muerto. Es el buzo de Lina. Se vuelve para mirarme. Va a decirme algo, va a putearme otra vez de arriba abajo, pero ve que más allá hay otra prenda y va hacia ella. Marga levanta la remera fucsia de Lina y más allá una de sus zapatillas y más allá la camiseta de Simón. Marga junta más ropa, la sigo. Levanta una prenda más y se para frente a la última. Es el shortcito de malla de Simón. Es amarillo y está un poco enroscado. Marga no hace nada. Quizá no puede agacharse por esa prenda. Quizá no tenga las fuerzas suficientes. Está de espaldas y su cuerpo parece empezar a temblar. Me acerco despacio intentando no sobresaltarla. Es una malla muy chiquita. Podría entrar en mis manos. 4 dedos en un agujero, el dedo gordo en el otro. Fin de la cita. Llega la policía y las causas del miedo se hacen explícitas. La madre expone a los oficiales la desaparición de los niños y se da este diálogo. Dice la policía: ¿está hablando de un secuestro? Podrían estar con los abuelos, digo, dice el narrador. Están con 2 viejos desnudos, dice Marga. ¿Y de quién es esa ropa, señora? De mis hijos. ¿Me está diciendo que hay chicos y adultos desnudos y juntos? Por favor, dice la voz ya quebrada de Marga. Por primera vez me pregunto qué tan peligroso es que tus hijos anden desnudos con tus padres. Fin de la cita. Chicos y adultos desnudos, tal los elementos que la autora propone como estructurantes del relato fantástico. Es la inadecuación de esas presencias normales en circunstancias anormales la que produce el efecto. ¿Qué tan peligroso es que tus hijos anden desnudos con tus padres? Es el propio narrador quien repara en la extrañeza de que esa posibilidad devenga en terror. No hay tiempo que perder, salen todos en el auto con los policías. Sin embargo, la imagen final del cuento muestra otra realidad. Y cito el cierre del texto. El patrullero retrocede un poco de culata y salimos del camino hacia la ruta, a toda velocidad. En ese momento me vuelvo hacia la casa, los veo, ahí están los 4. Más allá del jardín delantero, mis padres y mis hijos, desnudos y empapados detrás del ventanal del living. Mi madre restriega sus tetas contra el vidrio y Lina la imita mirándola con fascinación. Gritan de alegría, pero no se los escucha. Simón las imita a ambas con los cachetes del culo. Alguien me arranca la malla de la mano y escucho a Marga putear al policía. El radio hace ruido. Gritan a la central 2 veces la palabra adultos y menores, 1 vez secuestro y 3 veces desnudos, mientras mi mujer golpea con los puños el asiento trasero del conductor. Así que me digo a mí mismo, no abras la boca, no digas ni mu, porque veo a mi padre mirar hacia acá, su torso viejo y dorado por el sol, su sexo flojo entre las piernas. Sonríe triunfal y parece reconocerme. Abraza a mi madre y a mis hijos despacio, cálidamente, sin despegar a nadie del vidrio. Fin de la cita.
Al igual que en mi hermano Walter, la atmósfera desasosegante nace de la imposibilidad de encontrar un motivo para lo que sucede, aunque el grado de anormalidad del evento suscitado sea bajo. Al final del relato, la ausencia se resuelve en una presencia alegre, festiva, un juego de niños y abuelos. La desnudez que agrava la desaparición aparece en todo su esplendor en el final, y tal despliegue enfatiza la absurdidad de la preocupación de los adultos, esos en quienes rige la norma de lo real, que sugiere la peligrosidad e impertinencia de cuerpos desnudos familiares en posible contacto. En la realidad de abuelos enfermos o locos y en la de la niñez, las normas que regulan lo real son otras. Como anticipamos, encontramos también en este relato la configuración del fantástico de un modo renovado que prescinde del elemento sobrenatural. Reafirmamos entonces la idea de la reconfiguración del fantástico a partir de un nuevo modo de concebir lo real. Encontramos en palabras de la propia autora la justificación de este renovado asalto a lo real. Dice Schweblin: cuanto más se acerca un texto a la realidad, más extraño se vuelve. El género fantástico ya no es Frankenstein, ahora es también la posibilidad de algo terrible. La lectura entonces de artículos, acá voy un poco a lo que dije al principio para ir cerrando. La lectura de artículos en los que la crítica argentina discute los alcances de la categoría de realismo y nuestras discusiones de los alcances de la teoría tradicional del fantástico nos llevó a pensar en espacios de contacto. Los cuestionamientos surgidos señalaban una situación paradójica que remitían a estos interrogantes. ¿Por qué donde algunos leen realismos, otros leemos fantástico? ¿Por qué hay ciertas obras que presentan elementos tradicionalmente fantásticos y son sin embargo leídas como realistas? ¿Qué diferencia el realismo delirante, por ejemplo, de Alberto Laiseca, o el realismo inseguro de Marcelo Cohen, del nuevo fantástico? Así comenzamos este trabajo haciendo referencia a estas lecturas renovadas de la crítica argentina, que habla de personalísimos modos del realismo contemporáneo, del cual Aira sería un caso ejemplar. En el trabajo hay acá un espacio de reflexión acerca de la villa de Aira. Si les parece, lo sustituyo para cerrar. Sí. Con algunas consideraciones. Hoy el realismo no es la novela decimonónica y el fantástico no es Frankenstein. Sin embargo, para repensar estas reconfiguraciones, tampoco resulta pertinente sustituir esas definiciones por otras igualmente estrictas. Es evidente que no se puede referir a estas categorías de manera restringida. La literatura contemporánea y la gran literatura siempre nos sitúa frente a la dificultad de definir categorías de amplio alcance. Cobran valor aquí dos convicciones que tomo de la crítica. Por un lado, la de Sandra Contreras, que reafirma que el realismo solo puede ser personal y por eso habla de realismos, y que esto supone pensar cómo cada obra o cada autor construye su propia categoría. Por otro lado, la convicción de Celeste Aichino acerca de la necesidad de sustituir la noción de pertenencia de determinadas obras en relación con los géneros por la de participación. Y cito: carece de sentido enumerar una lista de atributos realistas y pretender achacársela a la producción actual o rastrearla en ella. Por el contrario, se vuelve nuevamente productiva la consideración derridiana de una participación por sobre una pertenencia de los textos de la estética realista, pero de una manera no ingenua, sino problematizada por las diversas crisis políticas, científicas, económicas y sociales que marcan nuestro tiempo. Realistas sí, pero también fantásticos, terroríficos, irracionales, grotescos y delirantes. Se trataría entonces de partir de cierto consenso de la crítica acerca de las reconfiguraciones de las formas clásicas, tanto del realismo como del fantástico, apelar a las categorías tradicionales para reconsiderar sus caracterizaciones, circunscribir dichas categorías al ámbito de las discusiones abiertas y proponer entonces el modo personal de relacionarse o de participar de cierto autor o de cierta obra de esas categorías. Es la exigencia que el trabajo crítico debe asumir si acepta lo que Contreras define como la más potente lección de Lukács: a coyunturas, a realidades nuevas, formas nuevas. Eso es todo. Gracias.